Pero hoy la meditación la he titulado El buen pastor y hospedador. El buen pastor y hospedador. El Salmo no solo presenta a Jehová como pastor, sino en el versículo 5 específicamente se nos muestra a Jehová como el anfitrión en una casa que da la bienvenida y hace las veces también de hospedador. ¿Por qué resaltar esto? Bueno, porque tiene un significado dentro de todo el Salmo. ¿Qué cristiano pues no conoce el Salmo 23? Pero como a fuerza de repetición nos han dicho que el Salmo habla de pastor, nos olvidamos que también el Salmo habla de Jehová como aquel que da la bienvenida, aquel que hospeda, aquel que es el anfitrión. Y ese aspecto quiero también resaltar en esta tarde. Bien, la meditación de este doble aspecto, como se presenta el Señor, tiene como propósito hacernos reflexionar y a la vez meditar que el amor leal de Dios es un amor leal y persistente. Él nos conduce como el pastor, ¿de acuerdo? Esa es la primera parte. Él es un pastor, pero su fin, la meta es llevarnos de vuelta a su casa, hospedarnos en su casa. Entonces esa es la doble función que se presenta en este salmo. Jehová como pastor es el que nos hace con su amor leal, con su provisión, con su liderazgo, con su conducción, nos lleva por todos los caminos, pero el detalle es que la vida no es solo caminar, sino la idea es que Dios quiere llevarnos y conducirnos de vuelta a su casa, su santuario. Esa es la imagen que emplea en este caso David, el autor del Salmo. Bien, vamos a ver la primera parte, Jehová como pastor, que es muy conocido, todos nosotros lo hemos leído, solo voy a resaltar algunas cosas que probablemente ustedes ya han capturado. En primer lugar, no es el único pasaje en el Antiguo Testamento, por cierto, que presenta a Dios como pastor. Ahí tenemos una lista de algunos textos en el mismo libro de los Salmos. Ahí sin perdernos del Salmo 23, vamos al Salmo 28. Salmo 28, en el versículo 9, dice así la palabra de Dios: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Mismo libro de los Salmos, vamos al 78, Salmo 78, al versículo 52, dice así la palabra de Dios: hizo salir a su pueblo como ovejas. Y dice, y los llevó por el desierto como un rebaño. También se presenta la imagen de Jehová como pastor. El Salmo 80, ahí nomás, cerquita, versículo 2 dice, versículo 1 y 2 dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. En el libro del profeta Isaías, Isaías 40, cuando habla acerca de ya la restaurará suavemente a las recién paridas, dice. Jeremías 23, otro pasaje en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículo 4, dice la palabra de Dios: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Jehová, como un gran pastor, está preocupado por sus ovejas y coloca a pastores que les asigna
la tarea del pastoreo. Eso sin dejar de lado el libro del profeta Ezequiel, tanto el capítulo 34 como el capítulo 43. Y aquí el capítulo 43, versículos del 11 en adelante. Ezequiel 43, del 11 en adelante, dice: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender, dice, disculpen, 34, está mal escrito ahí, es 34, Ezequiel 34, del 11 en adelante, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas. Jehová es presentado como pastor en el Antiguo Testamento y parece como que fuera una imagen muy especial en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel era un pueblo ganadero y se dedicaban a la crianza de las ovejas. Ahora, regresando al Salmo 23, dice Jehová, y esta es la clave para todo lo demás. Dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y sobre ello regresaremos al final. No podemos hacer propio el resto de este salmo si no hay esa relación real con Jehová. ¿Puedes decir que Jehová es tu pastor? Una cosa es decir que Jehová es pastor, es el buen pastor, es el único pastor por encima de todos los pastores que puede ser calificado como grande y bueno. La pregunta es: ¿Jehová es mi pastor? ¿Jehová es tu pastor? Porque tener una relación con Dios, y específicamente tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, hace que no solo nosotros sepamos acerca de Dios, conozcamos acerca de Dios, sino que Dios nos conozca a nosotros y tengamos una relación con Él. Hace muchos años alguien me hizo del Perú. Cualquiera que está al tanto de las noticias sabe que su nombre es, ¿cómo se llama? Francisco, ¿no? Y su apellido es Sagasti. ¿Conocemos a Francisco Sagasti? Alguien dirá: sí, lo conocemos, hasta sabemos la imagen, está su hoja de vida, el número de su DNI, están circulando informaciones por todos lados. Entonces podemos decir: lo conozco. Si lo vemos por la calle, lo identificamos y decimos: lo conozco. Pregunta: ¿y Francisco Sagasti te conoce a ti? ¿Notaron la diferencia? Podemos conocer a una persona de oídas o de solamente de información general, ¿no? Pero la pregunta cambia, porque cambia totalmente el sentido de la palabra conocer, porque hasta ese momento conocer es solamente identificar a alguien, saber datos de alguien. Pero cuando se pregunta: ¿y Francisco Sagasti te conoce a ti? O fulano de tal o fulana de tal te conoce a ti, ya no implica solamente que me vea por la calle y me identifique entre muchos, sino que si alguien es mi pastor, dice el salmista, nada me faltará. Cuando habla de nada me faltará, comienza allí la lista de todos los beneficios. Comenzamos primero: que nada le faltará. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué significaba llevar a las ovejas a los pastos? Bueno, ahí habla de descanso, pero los pastos, ¿para qué servían con respecto a las ovejas? Para alimentarlas. Está diciendo: voy a estar tranquilo porque Jehová me sustenta. En este caso específicamente, Jehová alimenta a su oveja.
Ahora, ¿esto a qué se referiría? ¿A qué se referirá todo lo que encontramos en este salmo? Obviamente el salmista no está pensando solo en la dimensión física, porque está usando las imágenes pastoriles para enseñar verdades más profundas y espirituales. Todos nosotros sabemos que el salmista debe estar refiriéndose a algo más profundo que incluso la comida física. Las ovejas tienen el alimento físico, efectivamente, pero el salmista está hablando de su relación con Dios. La relación con Dios debe satisfacer el alma. La única manera de encontrar alimento espiritual para el creyente, para la oveja de Dios, ¿dónde encontramos ese alimento? La única manera es acudiendo a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Entonces él dice, Dios me da alimento. Dios es el buen pastor y Dios como pastor nunca deja de alimentar a sus ovejas. El problema no es que no haya alimento suficiente para nosotros las ovejas de parte de Dios. El problema es que nosotros no queremos abrir nuestros labios, nuestros maxilares espirituales para alimentarnos de la palabra de Dios. El Señor nos ha llevado a pastos verdes, delicados, abundantes, y la palabra de Dios nos puede dar el descanso para nuestras almas. Pero si no estamos encontrando nutrición espiritual, no es porque Dios no esté proveyendo ese alimento espiritual, es porque nosotros nos negamos a, ni en esta generación que vivamos, ni las que vendrán, que nunca se permita que desde este púlpito se entretenga y nos enseñe la palabra de Dios. Porque la única manera en que vamos a ser alimentados es cuando se exponga y se presente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No debemos nosotros permitir que en este púlpito o este púlpito sirva para contar historias, para contar anécdotas, para entretener a las personas, cuando este púlpito debe ser reservado para alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Algún día, porque somos temporales y pasajeros en este mundo, pero no se debe disminuir los requerimientos y siempre exigir de quien tenga que pararse en este púlpito para supuestamente predicar, que no hable nada más y nada menos que la palabra de Dios, la Biblia. Debemos ser guardianes de la palabra de Dios como iglesia. Yo sé, saben hermanos, hay congregaciones que más están buscando entretenimiento y claro, el sentirse bien. Entonces podemos tener mucha cantidad de entretenimiento o mucha cantidad de música. En algún momento he conversado cuando estamos hablando con los líderes acerca de programas. Hay iglesias que sacrifican incluso la predicación con tal de llevar a cabo sus programas, sus músicas, etcétera, ¿no? Pero eso no debe suceder en una iglesia que está queriendo ser bíblica. Nunca debemos permitir que se renuncie a la predicación de la palabra de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que nada ocupe el lugar que debe ocupar la palabra de Dios. Porque ¿cómo se va a alimentar la oveja del Señor? ¿Con 2 horas de canción y 25 minutos de alguna reflexión por ahí? No. Con la palabra nos vamos a cimentar y nos vamos a alimentar y nos vamos a nutrir, pero con la palabra. Dios ha provisto suficientes pastos. ¿De acuerdo? Aquí hay bastantes pastos. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos más en esos pastos para descansar, ¿no es cierto? Y no para nutrirnos. Pero aquí Dios provee las dos cosas. Paz al alma
descanso espiritual, pero nutrición. El pastor no solo alimenta, sino también restaura a sus ovejas. Miren lo que dice a continuación. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Literalmente dice, junto a aguas quietas, tranquilas, me conducirá, me estará guiando. Y el versículo 3, la primera parte dice, versículo 3, confortará mi alma. Probablemente la palabra hebrea que aparece aquí sería mejor entenderla como restaurará mi alma. Confortar suena como hacer sentir bien a alguien, ¿no? Pero el sentido de la palabra más se acerca no tanto a hacer sentir bien a alguien, sino a restaurar, hacer que alguien vuelva a su fuerza, hacer que algo vuelva a su condición normal. Y eso presupone que debe haber habido algún golpe, algún atrofiamiento, algún retroceso. Entonces la idea es reparar, restaurar, hacer volver a la oveja. Entonces en este caso, por eso el segundo aspecto del pastoreo de Jehová, no solo alimentar, sino también restaurar. En el libro del profeta Ezequiel se habla de que Dios denuncia a los pastores de Israel porque no han estado cuidando, sanando a la perniquebrada, a la roñosa, y han estado más bien aprovechándose de las ovejas en lugar de cuidar y en este caso sanar. Bueno, en el plano espiritual, hermanos, ¿necesitamos ser restaurados? Por supuesto, por supuesto. Y aquí se nos habla de las aguas quietas para que nosotros podamos ser conducidos a esas aguas quietas y recibir esa restauración. Es como que está usando la figura de que las ovejas se han debilitado, han estado caminando con el pastor y necesitan nuevamente renovar sus fuerzas, restaurar sus fuerzas. Y el pastor les entrega esta agua viva, esta agua apacible, para que sus ovejas se reanimen, experimenten restauración. A nivel espiritual también nosotros nos cansamos, también nosotros flaqueamos. También a nivel espiritual nosotros nos contaminamos. Las ovejas se enferman y nosotros nos contaminamos. ¿Cuál es esa contaminación con la cual debemos luchar todos los días? Se llama el pecado, ¿no? Y Dios quiere que seamos restaurados. Jehová restaura, Jehová repara nuestras vidas y emplea el agua también, el agua especial, el agua reparadora. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan específicamente, se nos habla de la metáfora del agua para hablar, en primer lugar, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Jesucristo está con la mujer samaritana, ¿recuerdan, no? Y le habla a la mujer samaritana y el Señor le dice, dame de beber. Como tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana, agua para beber. Y él le dice, si supieras con quién hablas, más bien tú le pedirías de beber. Y él le dice, ¿cómo vas a obtener tu agua si ni siquiera tienes con qué sacarla? Y es que el Señor le dice, no le está hablando del agua física, sino le está hablando que Él era el agua que podía calmar la sed. Jesucristo es el agua viva que viene a reparar nuestras vidas, ¿sí o no? Por supuesto. Nuestras almas áridas, secas por el pecado y la maldad, son reparadas a través del agua que nos da el buen pastor. Es interesante, pero también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, se nos habla de las aguas que corren como aguas vivas, ríos de agua viva. ¿Recuerdan? Esos ríos de agua viva que son, versículo 3, dice así, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jehová, como el buen pastor, va delante
y guía a sus ovejas por el camino que le conduce a la justicia, el camino de la rectitud. Hermanos, ¿saben qué? El Señor, si es nuestro buen pastor, Él no nos está conduciendo a la perdición, a la aniquilación, a la destrucción. El Señor nos guía por el camino de la justicia y de la rectitud. En realidad, las imágenes pastoriles de las cuales está cargado este salmo son evidentes. Los caminos en Medio Oriente son agrestes, sinuosos. Entonces era muy fácil pues que las ovejas se extravíen. Entonces el Señor conduce a sus ovejas, las guía por el camino de justicia y lo hace, como dice ahí, por amor de su nombre, por causa de su nombre. El Señor entonces nos guía, pero ¿en qué camino nos guía? ¿Por cuál camino guía a sus ovejas? El camino de la justicia. Versículo 4. El Señor no solo guía, conduce a sus ovejas, también el Señor las protege. El Señor protege a sus ovejas. Versículo 4 dice, este es uno de los pasajes que más uno recuerda, especialmente en momentos difíciles, en funerales, ¿no es cierto? Una vez estaba leyendo no sé si alguna vez ustedes leyeron estas revistitas, el Reader Digest, no sé si leyeron estas revistas. Bueno, yo recuerdo el año que explotó el Challenger, ese transbordador espacial, ¿no? Que llevaba pues a una profesora ahí y se hizo muy famoso. Previamente se hizo una gran publicidad y luego en pleno despegue en el aire, pues explotó. Al inicio nadie sabía qué estaba pasando, si era parte de todo el proceso de despegue, pero luego la gente ya comenzó a conmocionarse, corrieron. Recuerdo nítidamente, y en esta revista salió un artículo interesante, de un vuelo. El testimonio de un grupo de personas que iban en un avión y el escritor testimoniando cuenta que el día que explotó el Challenger, ellos estaban volando y en eso la nube quedó suspendida en el cielo ahí. Es una gran nube de humo. Dice que justo el avión estaba pasando y había un ministro de la palabra y en pleno este vuelo él les pidió a toda la gente que estaba alborotada que hagan silencio y comenzó a leer el Salmo 23 y el que testimoniaba cuenta que cuando llegó al versículo 4, entonces todo se oscureció en el vuelo, ¿no? En el avión, porque pasaron por la sombra de esa nube de la explosión del Challenger, ¿no? Y justo pasó ahí, ¿no? Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, y literalmente esa nube era la sombra de la muerte, ¿no? La sombra de la muerte. Y él quedó grabado, ¿no? Y eso me quedó grabado a mí también, porque hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, dice. No temeré porque tú estarás conmigo. En un testimonio de un pastor también de esos pastores beduinos que vive allá en Medio Oriente, como los caminos son agrestes y a veces les sorprende la oscuridad de la noche y en pleno campo no hay los faros de los vehículos que pueden iluminar, no hay focos, no hay alumbrado público. Quien ha vivido en el campo dará fe de lo densa y oscura que es la noche, ¿no es cierto? Cuando yo he viajado y estado en el campo, a las 10 de la noche apagan generador eléctrico, lo apagan ahí y todo es denso.
Yo recuerdo que me había quedado muy entretenido con un pastor conversando y luego ya me dijo, vamos ya a descansar. Entonces yo, como siempre hago, entonces no me alisté para dormir, ¿no? Entonces me entré a la habitación y comencé a leer, a aprovechar unos momentos antes de dormir. Y a veces no tengo tanto sueño, pues, a las 10 de la noche, pues, ¿no? Entonces, como citadinos, a veces uno duerme después, incluso a veces yo he tenido que dormir después de la medianoche, incluso en la madrugada. Pero ¿qué pasó? Estaba tan entretenido leyendo y de pronto todo se volvió negro, totalmente negro. No podía ni verme mis manos, ¿no? O sea, era totalmente oscuro. No había nada de luz. Entonces a tientas tuve que procurar cambiarme ahí en medio de la noche. No sabía dónde estaba la maleta, dónde estaba mi ropa y qué ropa me habré puesto pues en esa noche, ¿no? Tuve otra experiencia también en la selva, por allá por San Martín, en pleno campo, caminando y de pronto, aprovechando en el lugar donde eran los cultos, había un generador y ahí enchufaba el celular para tener, porque no había llevado linterna, con la linterna del celular. Yo estaba bien confiado y estaba caminando hacia el pueblo del cuarto donde estaba y en pleno camino el celular se le va la batería, ¿no? Y estaba en plena oscuridad total, no sabía por dónde ir, ¿no? Y estaba caminando y cuando estaba caminando escuché unos ruidos en los matorrales, ¿no? Esa noche, aunque no veía, encontré el camino, ¿no? De verdad. ¿Qué hacen los pastores en Medio Oriente? Dice que andan con la varita y a las ovejas, como se asustan porque no ven y no tienen sentido de orientación, las golpean, las andan golpeando para que ellas estén siguiendo al pastor. Y con el cayado comienzan a hacer ruido. Y entonces ellas seguían por el sonido del golpeteo del pastor. Esa era una costumbre, ¿no? En el campo. Entonces las ovejitas están acostumbradas a escuchar el golpeteo del cayado y de la vara del pastor. Ahora, ¿qué dice aquí? Que a pesar de que todo está oscuro, que no pueden ver nada, ellos están tranquilas las ovejitas del Señor, porque escuchan el golpeteo, la vara del pastor y saben, incluso esa vara a veces viene y le toca, ¿no? Este año 2020 a todos nos ha tocado la vara, ¿no? Y sabemos que el pastor está allí con nosotros porque nos ha dado nuestro golpecito, ¿no? Para que sepamos que en este año que es muy oscuro y aunque haya sombra de muerte, el Señor no nos ha abandonado, ¿no? Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor cuida sus ovejas y no las abandona. Y aunque venga el peligro de la muerte y la muerte misma, el Señor con su presencia y su vara y su cayado, ese golpeteo del cayado, ese golpeteo de la vara, pues conduce a las ovejas. Incluso el cayado tiene una curva. A veces es un gancho de alambre, en otras veces es un palo que tiene algún tipo de curva. ¿Para qué? Para que alguna oveja, porque si caminan por un precipicio, tienen la capacidad y pueden ahí alar a la oveja que se puede estar descarriando. Gracias al Señor, ¿no? Que nos protege y no nos abandona. El Señor está cuidando de sus ovejas, las protege. Ahora, versículo 5. Jehová ha sido presentado como el buen pastor que alimenta, restaura, conduce y protege a sus ovejas. Pero ahora Jehová es presentado como el anfitrión. Ya Jehová nos ha conducido, nos ha guiado, pero versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora Jehová prepara la mesa. Literalmente aquí tiene la idea de tender mantel. Como cuando uno alguna vez se ha ido a un parque con la familia a
a comer o almorzar ahí en el parque, en el campo, y tiene un mantel y lo tiende en el pasto o en el lugar donde se va a sentar con la familia, y allí pues se alista para comer. Pues en Medio Oriente no tenían esas mesas como las nuestras, altas, y se alista la mesa para que todos estén dispuestos a participar del banquete, que se sienten a la mesa a comer el banquete. Es interesante, lo hace en presencia de los enemigos, dice, ¿no? Mientras que los enemigos están allí, los enemigos de este huésped, el hospedador le prepara un banquete al huésped. Pero no solo eso. Dice aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En primer lugar, vamos, ¿no? El Señor trata bien a sus huéspedes, ¿no? Nos ha preparado un banquete, nos da incluso en medio de la angustia, en medio de necesidad, no nos desampara. El Señor nos sostiene como un buen anfitrión, como un buen hospedador. Pero no solo eso, dice, unges mi cabeza con aceite. Cuando una persona entraba a una casa, no es como ahora pues uno tiene diferentes maneras de poder cuidarse y acicalarse. En aquellos tiempos, las calles polvorientas y el sol abrasador, entonces hacía que la piel se llene de polvo o se tueste, y andaban con sandalias. Entonces, ¿qué hacían las personas cuando llegaban a una casa? El hospedador les daba la bienvenida, hacía que se saquen los zapatos, pero no por el COVID, sino porque traía a algún esclavo, y si no tenía esclavos, al hijo menor de la casa lo traía para lavar los pies de los huéspedes, ¿no? Y entonces el huésped era tratado muy bien, le lavaba los pies. ¿A qué hijo le hubiera gustado que su papá le dé esa tarea, ¿no? Con los huéspedes, ¿no? Los talcos, en aquellas épocas no conocían tantas cosas como ahora. Con aceite. ¿Y cómo se siente la persona? Dice, y mi copa está rebosando. Entonces dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces el salmista ve su vida como bendecida. Entonces es tratado bien, se siente con gozo y está lleno de bendiciones. Su copa, es decir, que el huésped se le preparaba un banquete y luego se le llenaba la copa y se deleitaba con la buena bebida. Entonces aquí el huésped es tratado de lo mejor. ¿Por qué Dios nos conduce, nos cuida, nos pastorea en esta vida, incluso por los caminos agrestes? Porque Él nos quiere llevar a su casa y tener un tiempo de comunión. Él nos quiere hospedar en su casa. ¿No les hace recordar eso algo? Claro que sí, ¿no? En realidad este salmo está ilustrando el caminar cristiano justamente en estos dos aspectos. Nuestra vida cotidiana tiene que ser conducida, y en esa tarea Dios cumple la labor de pastor. Pero Dios no quiere que solamente nosotros seamos conducidos y alimentados en el camino, sino Dios quiere sentarse con nosotros y tener comunión. Mientras que en el primer aspecto el pastor nos dirige, nos conduce, nos protege, nos alimenta, en este segundo aspecto el pastor más bien está teniendo un tiempo de comunión. Los tiempos de sentarse a la mesa en familia no son solamente para comer, ¿no? ¿Qué hace uno en la mesa? Uno comienza a conversar, comienza a tener un buen rato, comienza a contar incluso anécdotas. Algunos hasta conversarán de la iglesia, del mensaje del pastor. No, algunos no conversan del mensaje del pastor. Pero nos sentamos para tomar un tiempo especial. El sentarse a comer no es solamente degustar los alimentos, es tener comunión. Para los antiguos israelitas, la forma de sellar un pacto era ¿qué cosa? Comiendo juntos. Por eso
en el Nuevo Testamento dice, si alguien no ama al Señor, si alguien más bien blasfema contra Cristo, si alguien niega que Cristo ha venido en carne y sangre, como dice el apóstol Juan, dice, con el tal ni aun comáis. Es decir, ¿cómo vas a tener comunión con alguien que está rechazando y negando a Cristo? Dice, llamándose cristiano, ¿no? Entonces aquí el Señor quiere tener comunión con nosotros. Versículo 6. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista concluye diciendo, si Jehová es mi pastor, si Jehová es mi hospedador, conclusión, siempre me irá bien todos los días de mi vida. ¿Qué voy a hacer yo? Eso es lo que Dios hace. La respuesta del salmista dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí quiero resaltar lo siguiente. La salmista ve al creyente y él va como el buen pastor a buscarlo. Lo quiere recoger de entre donde estaba perdido, lo restaura, lo regresa, lo alimenta, le da descanso, lo conduce. ¿No es cierto? Lo protege en el camino. ¿Para qué? Para que vuelva a la casa, se sirve el banquete, esté rebosante, sea bien. Allí el salmista está regresando como una oveja que se había extraviado y se había descarriado, vuelve, ¿no? Ahora, hermanos, hasta aquí bien es el Salmo tal como está ahí en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿de quién estará o a quién estará representando este Salmo? Ya sabemos, ¿no? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las ovejas. Ahora recordemos al inicio del Salmo lo que decía, Jehová es mi pastor. Lo que marca la diferencia es tener una relación con ese pastor. Jehová es mi pastor, dice el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, Jesús, nuestro Señor, dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas me conocen. Más abajo, miren lo que dice en el versículo 27. El versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los pastores en el campo no tenían pues para tener cada uno su propio redil, es decir, su propio corral para guardar independientemente a sus ovejas. ¿Qué hacían los pastores allá en Medio Oriente? Pues en la antigüedad, como hacen muchos beduinos ahora, pues en un solo corral van todos los pastorcitos y a veces son jovencitos y llevan a sus ovejas y todas están mezcladas en el redil, en el corral de las ovejas. Ahí en el campo, solo comienzan a poner un vallado, un cerco así, a veces de ramas, etcétera, para que estén ahí las ovejas. Y pasar la noche. Y duermen en vela, o bueno, pasan la vela y las vigilias se distribuyen, y eso ya recordamos aquella noche en Belén de Judea, ¿no? Entonces, por turnos comienzan a vigilar, y son varios pastores que están en el campo. Ahora, en la mañana cuando tienen que salir, ¿cómo hacen para escoger a sus ovejas? En lugar de comenzar a buscar a sus ovejas, se ponen en medio del redil, y comienzan, y cada uno tiene su llamado particular a sus ovejas. Algunos silban, otros comienzan a hacer un sonido, y entonces las ovejas que son de ese pastor van a identificar a su pastor y comienzan lentamente las ovejitas a ponerse alrededor del pastor. Jesucristo, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. La voz de Cristo está aquí en su palabra, el Evangelio. ¿Y qué hacen las ovejas de Cristo? Oyen a Cristo. Pues Cristo es el buen pastor que viene y conoce a sus ovejas y las llama. Es el Señor, el gran pastor, de acuerdo a Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20, cuando habla allí el escritor a los hebreos, hablando de los líderes en las iglesias,
hablando de que deben velar por las almas de los hermanos en la iglesia, pero un día van a rendir cuentas, dice en el versículo 17, van a rendir cuentas, pero ¿a quién van a rendir cuentas? Dice versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿El gran pastor quién es? Jesucristo, nuestro Señor. Y como dice Primera de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor por encima de todos los pastores, que es Jesucristo, Él recompensará, dará la corona, porque Él es juez justo. Hermanos amados, el Salmo del Pastor nos hace recordar, y no más que recordar, apunta, anticipa a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y así como se nos enseña en el Salmo 23, Jesucristo también vino a buscar a nosotros que estábamos descarriados, perdidos. Y nos vino para darnos el alimento espiritual, su palabra. Nos dio el agua viva, que es el mismo, y el Espíritu Santo. El Señor nos conduce por la justicia, de haber estado en el camino de la maldad, del camino ancho nos trae al camino angosto, pero que es de la justicia. El Señor nos libra de la muerte y de la ira venidera, porque Él nos conduce. Aún en medio del valle de la sombra de muerte, el Señor nos da la vida. Pero no queda allí, sino, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, ¿y qué dice? Y cenaré, comeré con Él y Él conmigo. El Señor en su palabra también nos presenta la figura de Jesucristo como el pastor, pero también Jesucristo como el que quiere tener comunión con nosotros. Él vino a rescatarnos como esas ovejas perdidas son rescatadas por sus pastores. Cristo vino a rescatarnos, pero nos vino a rescatar para tener comunión. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a responder ante todo lo que ha hecho Jesucristo por nosotros? ¿Qué dice el salmista? Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, ¿qué dice el salmista? En la casa de Jehová moraré, regresaré entonces. Con ese pastor me volveré pues a Dios, ¿no? Volvámonos al Señor. Miren cuán bueno es nuestro pastor, ¿no es cierto? Que quiere darnos un buen trato en su casa, ¿no? Ahora, no me refiero a este local, ni ahora la casa de Dios no se refiere pues a un espacio físico, sino se refiere a tener comunión con Dios. Y un día sí estaremos para siempre con el Señor de una manera real. Pero ahora anticipadamente nosotros tenemos una comunión con Dios espiritual, porque el Señor está en todo lugar, ¿no es cierto? Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos